Entonces, lo que recién terminamos de calcular entonces es el adjunto del -1 que corresponde al primer elemento de esa fila, ¿no es cierto? Si ahora lo que tenemos que hacer es seguir calculando, ya calculamos el adjunto de -1, que es -11, ahora seguimos con el adjunto de 4, ¿no es cierto? Fíjense que acá ahora vamos a tener que hacer lo mismo, pero no calculamos el adjunto de 0, uno podría calcularlo el adjunto de 0, pero fíjense que no tiene sentido, ya que calcular el adjunto de 0, al estar multiplicado después por ese elemento 0, se me hace todo 0, entonces no tiene sentido calcularlo. Muy bien, ahí tenemos entonces el primer término, -1 por el adjunto de -1, que nos dio -11. Vamos a agregarle lo que siempre les recomendamos. Si yo tengo un factor que es negativo, siempre es conveniente dejarlo entre paréntesis para no confundirnos. Y bueno, y avanzamos un poquito más. Fíjense ustedes ahora que este adjunto da 0, por eso no tiene sentido calcularlo. Lo que da 0 no es el adjunto, sino que al multiplicarlo por 0, todo ese término se hace 0. Y bueno, el paso siguiente ahora es calcular el adjunto de 4. ¿Está? Fíjense ustedes, desde ya, que el adjunto de 4, si ustedes observan, pertenece ese elemento o ese número pertenece a la segunda fila, tercera columna. Entonces, Menos para 1 me dio a mí. da -1, exactamente, porque -1 a la quinta, base negativa, exponente impar, nos da negativo, así que nos queda -1 por, fíjense, estoy calculando el adjunto de 4. Entonces, fíjense cómo nos queda ese determinante de menor orden ahora, ¿no es cierto? Nos va a quedar, fíjense lo que nos queda, el determinante 2, 3, 1 menos 2, ¿no? Que es el menor complementario de 4, que, fíjense, esto me da -1, calculo este determinante de orden 2, que me da 2 por -2, menos 1 por 3, entonces, calculando este determinante, que fíjense que nos da -7, pero multiplicado por el -1, me va a dar 7 positivo. O sea que, ahora fíjense que ese término va a ser 4, que era el elemento al que le calculé el adjunto recién, por su respectivo adjunto, nos da 7. Entonces, resolviendo, -1 por -11 que nos da 11, 4 por 7 que da 28, efectúo la suma y me da 39. ¿Qué es ese 39? Es el valor del determinante, de este determinante de orden 3, que lo resolvimos justamente aplicando la regla de Laplace. Yo sé que, por ejemplo, para un determinante de orden 3, por ahí cuando uno tiene un determinante de este tipo, quizás les pueda resultar más fácil hacerlo por otra regla o aplicar otra regla. Pero en este caso le queríamos explicar cómo es que se aplica esta regla, primero con un determinante de orden 3, pero ya les digo, ahora vamos a intentar hacerlo con un determinante de orden 4, de paso respondemos la pregunta que nos hicieron recién antes del recreo, cuando nos pidieron qué pasa si me queda un determinante de orden mayor y el adjunto es un determinante, porque acá es un determinante de orden 2, es fácil de calcularlo. ¿Y qué pasa si el adjunto, en este caso el menor complementario, es un determinante de un orden mayor que 2? Y bueno, por ejemplo, observen esto. Observen si ahora yo tengo el siguiente determinante. Tenemos un determinante de orden 4, 4 filas por 4 columnas. Bueno, nuevamente me conviene elegir aquella fila o aquella columna que mayor cantidad de ceros tenga. Acá tengo varias opciones, ¿está? Pero fíjense que podría haber elegido, qué sé yo, la segunda columna, podremos haber elegido la tercera fila, la cuarta columna, ¿está? Es decir, tenemos varias opciones, o podríamos haber elegido alguna. Si ustedes me dicen, no, yo quiero elegir la primera fila, y les va a dar igual, ¿entienden? Lo que pasa es que, fíjense, si yo elijo, por ejemplo, la tercera fila, solamente voy a tener que calcular dos adjuntos, el de -2 y el de 3. ¿Entienden? O sea que por ahí estoy ahorrando tiempo en el desarrollo de este determinante. Si yo eligiera, por ejemplo, la primera columna, que está bien, va a estar bien igual, pero en vez de 2 voy a tener que calcular 3 adjuntos. Y el resultado va a ser el mismo, el resultado final. Simplemente que por ahí tuve que invertir un poquito más de tiempo en calcular un adjunto más que me lo hubiese ahorrado si hubiese elegido correctamente otra fila u otra columna. Entonces nosotros en este caso particular, fíjense que se eligió la última columna.
Bueno, entonces, para calcular este determinante por el desarrollo de esta cuarta columna, tendremos que hacer primer elemento de esa columna por su respectivo adjunto, más el 3 por su respectivo adjunto. Y ahí ya nos quedaría el determinante, porque fíjense que este adjunto no es necesario calcularlo, ni el adjunto del elemento 4, 4, que tampoco es necesario calcularlo. Ven que ahorro tiempo simplemente, y esfuerzo, ¿no? Eligiendo una columna con esa cantidad de ceros. Bien, arrancamos el proceso y acá vamos a ver si respondemos a la pregunta que decían, ¿qué pasa si tengo un determinante de mayor orden? Fíjense, vamos a intentar calcular el adjunto de Puede, 1, disculpe, ¿sí? profesor, ¿se puede calcular por regla de Sarrus? Ahora ya te lo respondemos enseguida. Ahí te lo respondo enseguida. Vamos a terminar esto y yo después le doy alguna respuesta a lo que vos estás diciendo, porque está muy bien lo que preguntaste, ¿eh? Fíjense, si yo vamos a terminarlo por completo por la regla de Laplace y después le comento lo siguiente. Fíjense, si yo voy a calcular el adjunto de este 1, nuevamente, el menos 1 elevado al número de fila más al número de columna. Este elemento pertenece a la primera fila, cuarta columna, o sea que va a ser menos 1 elevado a la quinta. Y ven que el determinante que se me forma es un determinante de orden 3, ¿no es así? Entonces, a ver, ¿qué pasa con ese determinante de orden 3? Para calcular el determinante de orden 3, si yo voy a aplicar estrictamente la regla de Laplace, tengo que volver a aplicar la regla de Laplace en este determinante de orden 3. Es decir, nuevamente, ¿ven? Voy a calcular este determinante. ¿Qué voy a hacer? Elijo nuevamente la fila o la columna, en este caso elegimos la segunda fila porque es la fila que tiene mayor cantidad de ceros, por eso elegimos la segunda fila. Fíjense que si elijo la segunda fila, voy a calcular un solo adjunto, que es el adjunto del menos 2, ¿ven? Entonces, directamente va a ser el menos 2 por el adjunto de ese elemento. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, menos 2 por... Este menos 2 pertenece a la segunda fila, segunda columna, por eso que nos dio menos 1, que va a quedar menos 1 a la cuarta, y el determinante que se me forma, entonces ahora va a ser 1, 2, menos 1, 1, que si lo calculamos, ven que esto nos va a dar el menos 2. ¿Por qué no pusimos un menos 1 acá? Porque menos 1 elevado a la cuarta me da 1 positivo, por eso ni lo pusimos, y colocamos directamente el valor del determinante, que es 1 menos este producto que es menos 2. ¿Cuánto nos da ese determinante? Porque 1 menos menos 2 me da 3. Esto va a ser menos 2, que es lo que vale este elemento, por su adjunto, que vale 3, ese determinante toma el valor menos 6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A este menos 1 que teníamos acá, lo multiplicamos por el valor de este determinante que ya lo calculamos y es menos 6. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual el adjunto de 1? El adjunto de 1, el adjunto de este elemento va a ser 6. ¿Sí? Entonces, vuelvo para atrás un poquito. ¿Estamos de acuerdo que calculamos entonces? De la primera columna calculamos recién el adjunto de 1. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer ahora? Calcular el adjunto de 3, porque fíjense que necesito calcular el adjunto de ese primer elemento y el adjunto del elemento de la tercera fila, el adjunto de 3. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer ahora? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular el adjunto de este elemento ahora, el adjunto de este elemento, de este 3 que tengo aquí. Entonces, perfecto, ¿cómo hacemos para calcular el adjunto de ese elemento? Hacemos lo mismo que veníamos haciendo hoy, es decir, fíjense, este elemento pertenece a la tercera fila, cuarta columna, o sea que arranco haciendo menos 1 elevado a la 3 más 4, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que estoy tratando de calcular entonces el adjunto, acá está mal la liñita esta, la liñita que teníamos que haber puesto acá sería esta, se me dio cuenta. Fíjense ustedes que lo que tenemos que hacer acá entonces es calcular acá, esta es la línea que tenemos que calcular. Esta es, y este. ¿Ven? El adjunto de 3 estamos calculando, ahí está. Perfecto. Entonces, observen ustedes,
Si suprimimos la columna del 3 y la fila del 3, ven que, ¿qué nos va a quedar entonces? Fíjense el determinante que nos queda. Nos va a quedar el determinante 2, 0, 1, 1, 1, 2, menos 1, 0, 1. ¿Ven? Es el determinante que nos queda al suprimir la fila y la columna de ese 3. Entonces, acá sucede lo mismo que sucedió en el caso anterior. Tenemos un determinante de orden 3, que si lo que vamos a hacer es aplicar estrictamente la regla de Laplace, entonces obviamente que lo que vamos a tener que hacer es calcular ese determinante de orden 3, nuevamente elegir aquella fila o aquella columna que me resulte más conveniente. Nosotros elegimos acá, fíjense qué fácil elegir directamente la segunda columna, porque entonces voy a tener que calcular un solo adjunto, que es el de este 1 que está en la segunda fila, segunda columna. El proceso sigue siendo siempre el mismo. Fíjense que este elemento, el 1, lo multiplico por su adjunto. Es posición par ese 1 porque está en la segunda fila, segunda columna, por lo tanto el menos 1 elevado a la cuarta va a ser 1. El determinante que me queda formado si suprimo la fila y la columna de ese elemento va a ser el 2, 1, menos 1, 1. ¿Ven? Calculamos esas operaciones. Ya el menos 1 elevado a la cuarta ni lo ponemos porque sabemos que es 1 positivo por el 1, ¿no es cierto?, que es este elemento. Fíjense que directamente este determinante vale 3. El valor de ese determinante es 3. Por el menos 1 que teníamos adelante de ese determinante, porque estamos calculando el adjunto de 3, resulta que el adjunto de 3 entonces es menos 3. Observen, hoy calculamos el adjunto de 1, que era 6, por el primer elemento de esa columna, más este 0, que no hace ni falta agregarlo, más el 3 por el adjunto de 3, ven que el adjunto de 3 lo calculamos recién, más 0, es decir, directamente lo que tenemos que hacer acá es reemplazar, ¿no es cierto?, por lo que calculamos recién, y vemos que ese determinante, el valor de ese determinante de orden 4 es menos 3, 6 menos 9, menos 3. Y ahí terminó el proceso. Y acá va una pregunta que nos hizo la compañera. Dice, cuando yo llego a estas instancias acá, ¿no es cierto?, como vimos hoy, que teníamos que, por ejemplo, calcular este determinante de orden 3. Bueno, vamos a suponer que la consigna de lo que yo tengo que resolver es, que la consigna del ejercicio sea, calcula el valor del determinante, y la consigna no viene condicionada, es decir, me dicen libremente que calcule este determinante, puedo arrancarlo, puedo arrancar el procedimiento por la regla de Laplace, y cuando llego a determinantes de orden 3, puedo aplicar la regla de Sarrus. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo que calcular libremente un determinante, que probablemente les pase, que ustedes tengan que calcular un determinante de orden 4, y les van a quedar determinantes de orden 3, si me dicen que tengo que aplicar estrictamente la regla de Laplace, tengo que hacer el procedimiento como ustedes vieron hoy en la pantalla, es decir, ir calculando sucesivamente, o sea, ir aplicando sucesivamente la regla de Laplace hasta llegar por lo menos a determinantes de orden 2, ¿entienden? Pero ahora, si la consigna no viene condicionada, es decir, nadie me dice de qué manera tengo que resolver un determinante o calcularlo al determinante, puedo arrancar por la regla de Laplace y cuando llego a determinantes de orden 3, aplicar la regla de Sarrus. Eso sí está permitido, ¿de acuerdo? Eso se puede mezclar las reglas. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, lo que sí estaría absolutamente prohibido, pero no es que esté prohibido, simplemente que está mal si yo quisiera aplicar la regla de Sarrus, por ejemplo, en un determinante de orden 4. Y ustedes dicen, ay, ¿cómo van a hacer eso? Y bueno, lo han hecho, por eso les decimos, ¿está? Entonces, puedo aplicar la regla de Sarrus en los determinantes de orden 3, ¿está? Pero ya les digo, se puede mezclar las reglas, no habría problema si tengo libertad, si me dan libertad para calcular al determinante por la regla que yo quiera. Entonces arranco por Laplace y sigo por buenísimo. Sarrus. Dale, gracias. Bien. Muy bien. ¿Vieron cómo es la regla de Laplace? Fíjense que si este determinante de orden 4 no hubiese tenido ningún 0, probablemente hubiésemos tardado un poquito más en resolverlo, pero el procedimiento sigue siendo siempre el mismo.
pero porque fíjense ustedes que hubiese tenido que calcular, si es de orden 4, si no hubiese tenido ningún 0, hubiese tenido que calcular 4 determinantes de orden 3. ¿Está? Por eso es que por ahí, no es que sea una regla que uno dice, bueno, la aplico, ¿no? Esto no es la formulita de la resolvente que uno reemplaza los valores y obtiene el resultado inmediato. Lleva todo su proceso, lleva hacerlo en forma ordenada, les digo, y con tranquilidad, porque el tema de hay que tener en cuenta la posición del elemento, no olvidarme de ese -1 elevado a una potencia par o impar, ¿entienden? Entonces, es cuestión de ir a hacerlos tranquilos, no apurarse, porque justamente el error que normalmente se comete cuando tengo que calcular un determinante de un orden mayor a 3 y que por lo tanto, por ejemplo, tengo que aplicar la regla de Laplace, es justamente en los signos. O se olvidan del signo de acá, del adjunto, o por ahí se olvidan o multiplican mal. Entonces, bueno, hay que tratar de, en esto, ser ordenado, tranquilos, ¿está? No saltearse pasos, como para que no cometamos errores. Sobre todo, yo les digo siempre, en los signos es donde están los problemas, y que no es menor un problema de signo. ¿De acuerdo? Les vamos a dejar para ustedes, este ya lo habíamos resuelto, le vamos a dejar para ustedes este determinante. Sería bueno que lo copien ustedes y que mañana nos den el resultado. Así no lo resolvemos hoy, ¿les parece? Fíjense, sería bueno que lo anoten y a ver si nos pueden dar el resultado de cuánto vale este determinante. Miren qué lindos números aparecen, 29,5, 45, 93. ¿Ah? ¿Se animan a resolverlo para mañana? A ver qué tal sale. Les vamos a preguntar a ver cuánto les dio este determinante. Así avanzamos un poquito más hoy. Tochi, ¿Sí? ahí les aviso que ya lo tienen pegado en el grupo de WhatsApp. Ah, perfecto, buenísimo. Ahí te lo acabo de ver yo también. Está perfecto. Muy bien. Avanzamos entonces un poquito más. Mañana entonces arrancamos con este determinante a ver qué tal le sale. Bueno, avanzamos un poquito más ahora con las propiedades de los determinantes. Gente, van a ver ustedes que el conocimiento de las propiedades de los determinantes, van a ver que a nosotros también nos puede, ya que estamos en el tema de optimizar tiempo y esfuerzo, van a ver ustedes que conociendo las propiedades de los determinantes, uno hasta puede inclusive ya inferir cuál puede ser el resultado de un determinante si le conoce alguna característica que hace que pueda aplicarse una propiedad determinada. Entonces, son importantes estas propiedades, ténganlas en cuenta. Ya van a ver que a veces uno, por no conocer las propiedades de los determinantes, uno termina a veces calculando un determinante. Miren, a nosotros nos ha pasado que le hemos dado, por ejemplo, un determinante de orden 8 o de orden 7, ¿no? Entonces, que rezongan enseguida porque dice, uy, tengo que aplicar la regla de Laplace, tengo que calcular como 57 determinantes diferentes. Pero si les damos un determinante tan grande, yo desconfiaría. Entonces, le busco la vuelta a ver si tiene alguna característica ese determinante que me permita aplicar una propiedad y poder decir, por ejemplo, que es 0 sin necesidad de calcularlo. Y les aclaro, si yo tengo un determinante de 7 por 7, miren lo que les estoy diciendo, y lo calculo por la regla de Laplace, a ver si me siguen, y lo calculo por la regla de Laplace, me lleva 5 hojas hacerlo y 3 horas y media de reloj. Tiempo récord si lo hacen en 3 horas a un determinante de 7 por 7. Y ese determinante les da 0, les vamos a decir que está bien quizás. Inclusive le vamos a valorar el esfuerzo y el tiempo y la dedicación. Pero si viene otro de los compañeros y vamos a suponer que ve un determinante como está ese determinante de 7 por 7, tiene una característica como la que ven en la pantalla, vamos a suponer que tiene una línea de ceros, ¿ven? Como ven ustedes en la pantalla, o sea que ese determinante de 7 por 7, de 7 filas por 7 columnas que al compañero le llevó 3 horas y media a resolver, el compañero dice, no, el determinante da 0 porque, por ejemplo, la fila 5, toda la fila 5 es 0. Toda la fila 5 es igual a 0, son ceros todos los elementos de la fila 5. El determinante da 0. Y lo responde en un renglón. ¿Quieren que les diga la verdad? Si eso fuese una evaluación, la valoración numérica de ambos es la misma. Los dos van a estar bien. ¿Saben cuál es la ventaja de la persona que aplicó la propiedad?
que se ahorró 3 horas y media de esfuerzo, de tiempo, y que quizás le permitió hacer con mayor tranquilidad el resto de los ejercicios. O sea que el conocimiento de las propiedades realmente optimiza nuestros tiempos y nuestro esfuerzo, así que ténganlas en cuenta, ¿de acuerdo? Yo después les voy a contar más adelante una anécdota justamente, y esto es real, pasó en un profesorado acá de Gualeguaychú con una matriz de 8×8. Pero bueno, gente, una primera propiedad de los determinantes nos dice que si un determinante tiene una línea de ceros, cuando hablamos de línea nos estamos refiriendo exclusivamente a una fila o a una columna, o a varias, ¿no es cierto? Pero nos estamos refiriendo específicamente a fila o columna. En ese caso, el determinante es 0. Fíjense, esto es demostrable, si ustedes lo quieren calcular esto por la regla de Laplace, es fácil de demostrar. 0 por su adjunto, más 0 por su adjunto, más 0 por su adjunto, obviamente queda todo 0, ¿no? Pero bueno, a la mayoría de las propiedades las vamos a enunciar simplemente. Fíjense ustedes que entonces una primera propiedad nos dice que todo determinante que tenga una línea de ceros da 0. Vamos a otra propiedad. Fíjense esta propiedad que dice que todo determinante que tenga dos líneas paralelas iguales, también el determinante es igual a 0. Dos líneas paralelas nos referimos a dos filas o a dos columnas. Fíjense ustedes que la columna 1 y la columna 2 son iguales. Entonces, en ese caso, el determinante también es 0. ¿Sí? Columna 1, columna 3. Perdón. Está mal puesto acá. Sí. Columna 1 y columna 3. Columna 3, yo no me di cuenta, no es que lo revisé. Columna 1 y columna 3 son iguales. Entonces, ¿qué sucede? El determinante da 0. Muy bien, avanzamos un poquito más con otra propiedad. A ver, fíjense ustedes acá. Dice que si, se lo voy a redactar de otra manera diferente, dice que si una línea, por ejemplo, si una fila es múltiplo de otra, o si una columna es múltiplo de otra columna, o dicho de otra manera, si dos filas son proporcionales, el determinante también es 0. A ver, fíjense ustedes, fíjense la fila 3. Fíjense que la fila 3 es la fila 1 multiplicada por 3. 2 por 3 me da 6, menos 1 por 3 me da menos 3, 3 por 3 me da 9. O sea que fíjense que una fila es múltiplo de la otra. Entonces, cuando eso sucede, el determinante también me da 0. Otra propiedad interesante de los determinantes que ya me permite predecir, sin necesidad de calcularlo, que dicho determinante es 0. ¿Estamos de acuerdo? Nachi, ¿Sí? Nachi, ahí en el chat, si Anela quiere hacer una pregunta o Sí, algo. perfecto. Si Anela, ¿podés? Si Anela, ¿podés abrir el micrófono? Porque puso profe, puede hacer un segundo y no... Capaz que... para copiar el ejemplo, está bien. Perfecto. Pero el PowerPoint lo dejamos subido al campus ahora al terminar la clase, así que no va a haber problema, pero está bien. Si podés volver un ratito para atrás, creo, entonces. Vale. Esto, simplemente ahí. Acá, no olvidarnos que era columna, si lo van a copiar, esto es columna 3. Ahí está. Este era el ejemplo de la propiedad anterior. Un determinante que tiene dos columnas iguales. Era el ejemplo. ¿Ahora sí? Bárbaro, gracias. Muy bien, avanzamos un poquito más. Yo les decía entonces, esta otra propiedad, cuando yo tengo que una fila es múltiplo de otra, o una columna es múltiplo de otra, entonces ese determinante también da 0. ¿Está? Entonces ya les digo, si uno detecta esa propiedad, la aplicamos directamente, está muy bien. ¿Está? Si yo detecto que realmente hay una fila que es múltiplo de otra, tengo que identificar perfecto cuál es la fila, que es múltiplo de qué fila, y entonces, bueno, evidenciar esto, evidenciar que yo me doy cuenta, así que la fila 3 es 3 veces la fila 1, bueno, perfecto, el determinante da 0. ¿Puede multiplicarlo de vuelta, profe? ¿Sí? ¿Puede hacerlo de vuelta la multiplicación como la hizo? Sí, cómo no. Pues fíjate que yo acá lo que voy a intentar es multiplicar cada elemento de la fila 1, fíjate, si yo cada elemento de la fila 1 la multiplico por 3, te queda 2 por 3. ¿Te ayudo, Tochi? ¿Te ayudo? También sí, simplemente es multiplicar por 3 cada elemento de la fila 1. Mirá,
Al 2 lo multiplicás por 3, te da 6. Al menos 1 lo multiplicás por 3, te da menos 3. Al 3 lo multiplicás por 3 y te da 9. ¿Ves que realmente la fila 3 es la fila 1 multiplicada por 3? ¿De acuerdo? Así se multiplica. O sea, en definitiva, nosotros esto lo aplicamos, el multiplicar fila, cuando vimos el método de Gauss, ¿se acuerdan? Pero esto no es el método de Gauss, es una propiedad, ¿no es cierto? Pero les digo, ¿cómo se multiplica una fila por un número? Directamente cada elemento de la fila se multiplica por dicho número. Y vemos que sí, que si yo multiplico la fila 1 por 3, me queda la fila 3. Esa es lo que se evidencia en este determinante como para poder ya decir directamente que ese determinante me da 0. ¿Sí? Eso que, yo dije acá, eso que dijimos de las filas es también posible entre columnas. Sí, te escucho, perdón. Ahí es por 3, pero porque es con respecto a la fila 3, digamos. Claro, exactamente. Si yo te dijera acá, a ver, ¿qué relación vos ves entre la fila 3 y la fila 1? Vamos a ver si lo podemos plantear así. Si vos mirás la fila 1 y la fila 3, ¿qué relación hay entre la primera y la tercera fila? Entre el 6, el menos 3 y el 9, con el 2, menos 1, 3. Ves que esta tercera fila es la primera multiplicada por 3. Podríamos haber hecho, qué sé yo, a ver, lo hago rápido, doctor Sergio. Fíjense, vamos a suponer que yo tengo este determinante. Tengo el determinante 2, menos 5, menos 4 y 10. Tengo este determinante. Vamos a calcularlo directamente, si les parece. Si yo calculo este determinante, ¿cuánto me da? Diagonal principal, recuerden, menos la otra diagonal. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da el primer producto? 0. Claro, me da 0 determinante, perfecto, porque el primer producto me da 20, menos, menos 4 por menos 5 me da 20, o sea que me dan 20, menos 20, sí, este determinante me da 0. ¿Ven que da 0 este determinante? Ahora, observen ustedes qué relación hay entre la primera columna, entre la columna 1 y la columna Profe, ¿no 2. es 20 menos 20 paréntesis menos 20? No, fíjate que te O queda. sea, 40. Sería 20 menos, siempre es menos acá, el menos 4 por el menos 5. ¿Ven? Quedaría esto así. Por eso es que queda, claro, fíjense, menos 4 por menos 5 me da 20 positivo. Con este menos me queda menos 20. Ah, ok. Entonces por eso da 0. Ahora, observen ustedes la relación que hay entre la columna 2 y la columna 1. ¿Hayan ustedes alguna relación entre la columna 2 y la columna 1? La columna 2 es el doble de la columna 1. Exactamente, la columna 2, es muy simple porque es un determinante de orden 2, ¿no es cierto? Pero fíjense que, vamos a suponer que hubiese sido más grande el determinante, si yo logro detectar que hay una columna, perdón, la columna 1 por 2, si yo logro detectar que se da esta relación, por ejemplo, vamos a suponer que en vez de ser un determinante de orden 2, hubiese sido un determinante de orden 10, y yo detecto que la segunda columna, por decir acá, es igual a la primera multiplicada por 2, salvo que me piden que lo calcule sí o sí, ¿no es cierto? Pero si yo detecto esa propiedad, directamente digo que ese determinante da 0 por esto, porque una columna es múltiplo de la otra. ¿Se entiende? Tengo que detectar yo esa propiedad o esa relación que se da entre una columna y otra columna de ese determinante. ¿De acuerdo? Esta propiedad es independiente de signos, digamos, ¿no? Claro, independiente de signo, porque vos fíjate que acá sería por menos 2, entonces tenés razón. Acá sería por menos 2. Ahí está, por menos 2. Fíjate que si al 2 lo multiplicás por menos 2, te da menos 4. Si al menos 5 lo multiplicás por menos 2, me da 10. Ahí está el menos 2. ¿Está? Tochi, ¿Sí? hay una aclaración o una consulta, mejor dicho, de Luca Forciati en Dale. el chat, que decía en el determinante que tenías originalmente de 3 por 3, Ajá. el determinante de orden 3, si también podríamos haber dicho
que 1/3 de la fila 3 era igual a la fila 1. Totalmente de acuerdo. O sea, que 1/3, es decir, si en vez de poner fila 3 igual a 3 por fila 1, hubiésemos puesto que la fila... A ver, ¿lo vas a escribir vos, Sergio? Sí, sí, A ver, sí, dale, acá dale, dale. yo borro todo, ¿eh? Así no escribo tanto. A ver. Dale. Fíjense lo que decía él. Si era lo mismo, en vez de poner la fila 3 igual a 3 por fila 1, si hubiese sido mismo colocar 1/3 de la fila 3 igual a la fila 1. ¿Se entiende? Y fíjense que si ustedes a toda la fila 3 la multiplican por 1/3, les da la fila 1. Es totalmente válido, está perfecto. Es decir, lo importante es detectar que hay un valor, por eso acá, si vamos al caso, por eso está puesto que sean proporcionales. Encontrar algún factor, en este caso el 1/3, en este caso fue el 3, que relacione ambas filas. ¿Está? Entonces, si yo encontré ese valor constante, este valor que relaciona las dos filas, significa que una fila es proporcional a la otra, ¿entienden? Es decir, que la fila 1 es 1/3 de la fila 3. Perfecto. Lo importante es detectarlo a esa relación. Está muy bien lo que dice el compañero, ¿está? Tochi, ¿Sí? simplemente como una aclaración final, redondeo, lo que fuere, acá cuando hablamos de proporcionales, que una fila o columna sea proporcional a otra fila o columna, o sea, fila con columna con columna, estamos hablando, significa que detectamos, como decía Tochi, que está multiplicada por un número positivo, o multiplicada por un número negativo, o dividida por un número positivo, o dividida por un número negativo. De eso hablamos en proporcionalidad, ¿no? Multiplicar o dividir por números, positivos o negativos. Correcto. Perfecto. Muy bien. Después tenemos ejercitación inclusive sobre la aplicación de estas propiedades, así que van a ver que la vamos a seguir trabajándolas un poco más inclusive. ¿Sí? Muy bien. Vamos a otra. Esta por ahí quizás, para este ejemplo, es bastante fácil de detectar, pero en general no siempre es tan fácil de detectarla a esta propiedad. Pero es otra propiedad también de los determinantes, que te dice que si una línea es combinación de otras dos líneas paralelas, el determinante es igual a 0. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjense, por eso digo, a veces no es tan fácil de detectarla a esta propiedad. Si, como en el caso del ejemplo, fíjense ustedes, si ustedes tienen la fila 3 acá, fíjense que la fila 3 es la suma de las dos primeras filas. Porque si ustedes a la fila 1 le suman la fila 2, obtenemos la fila 3. Observen, 3 más el menos 1 les da 2, el 2 más el 4 le da 6, el 1 más 3 le da 4. ¿Ven? Estamos diciendo que, entonces, la fila 3 es combinación de las dos primeras. ¿Tá? Ya les digo, a veces no es tan fácil de detectarla porque no siempre se da solamente la suma. A veces puede, o sea, no solamente una suma de una fila más otra fila. Cuando hablamos de combinación lineal, uno podría llegar a decir que la fila 3, por ejemplo, no es este caso, es igual a la fila 1 más 3 por la fila 2. Y esa también es una combinación lineal y no es tan fácil de detectarla a veces cuál es esa combinación que se da entre las filas o entre las columnas. Pero bueno, simplemente a título informativo, ya le digo, esta por ahí es la que menos, no es que no sea importante, es importantísima por supuesto, pero es la que es menos fácil de identificarla. ¿Tá? Uno ver que un determinante tenga dos filas iguales es bastante fácil de detectar, que tenga una línea de ceros es fácil de detectar, en cambio esta propiedad por ahí a veces, salvo en el caso del ejemplo, que es solamente a una fila sumarle otra, es fácil de detectarla la propiedad, pero es una de las propiedades que por ahí se las damos a título informativo, pero que ya les digo, no siempre es fácil identificarla. ¿De acuerdo? Tochi, ¿Sí? ¿me dejás una Sí, nesta? por supuesto. Me gustaría decir algo. A ver, si nosotros a la fila 3, como puso Tochi acá, ¿no? La hubiésemos armado, supongamos que no conocemos, vamos a hacer algo, que es suponer que no conocemos cuál es la fila 3. Y que se nos está pidiendo construir la fila 3, construir los elementos de la fila 3, esta que tenemos acá, esta fila que ya la voy a dibujar, pero en un segundito, a ver si puedo por lo menos.
Ahí está. Bueno. Se me complicó el dibujo porque hice varias cosas y no me está Está bien. respondiendo rápidamente. Vamos de vuelta. Ahí está. Supongamos entonces que yo no tengo la fila 3, no me la dieron. Entonces me dicen, y mira, vamos a construir una fila 3 de tal forma que el determinante se anula. La condición es que la fila 3 no puede ser igual a la fila 1, que tampoco la podés poner igual a la fila 2, que serían propiedades simples de ver dos filas iguales, que tampoco podrían ser la suma o la resta directamente, sino que realmente el alumno no se dé cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Entonces podríamos nosotros pensar en que nuestra fila 3, vamos a poner así, que la fila 3 sea igual a un número alfa cualquiera que multiplica la fila 1 más un número beta cualquiera que multiplica la fila 2. Eso que estoy escribiendo yo, o sea, un número alfa cualquiera real que multiplica la fila 1 más otro número beta, número real que multiplica la fila 2, es lo que nosotros llamamos combinación lineal de las otras dos filas. Entonces, yo les digo a ustedes, elijan cualquier valor alfa y elijan cualquier valor beta. Sergio, ¿Te ¿te parece? Abriendo el micrófono. Porque Sí. está muy interesante la propuesta. Si lo arrancamos mañana con eso también. Así De queda, acuerdo, porque está- de acuerdo. Porque está de buena acuerdo, la propuesta que le estás haciendo a la Mauricio. ¿Te parece? De acuerdo. ¿Lo dale, hacemos directamente mejor, mañana? Buenísimo. Mejor, perfecto. Ahí está. Gente, ya se nos va a cortar, así que seguimos mañana.